Boombox. Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar a Mesopotamia en el Medio Oriente. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Aya. Bienvenidos a bordo. En esta temporada de La Historia detrás de la historia, vamos a hablar del Medio Oriente, esa región tan convulsionada hoy, pero tan interesante. ¿Cuáles son los países que la conforman? ¿Cuál es su historia detrás de estos países y de las personas que le dieron forma a el Medio Oriente de hoy? Los invito a escuchar todas estas historias en boombox.com y en todas las plataformas de audio. En este primer episodio de La Historia detrás de la historia en el Medio Oriente, hablaremos de Mesopotamia, una palabra que nos suena lejana, pero Mesopotamia hoy todavía existe. Se llama Irak. Es un país clave en el desarrollo de la región, un país que tal vez en las últimas décadas no ha tenido una historia tan brillante, pero no siempre fue así. En otrora era supremamente importante. Mesopotamia, Meso quiere decir entre. Mesopotamia es la historia de una tierra entre dos aguas, en el medio de dos aguas, el río Tigris y el río Éufrates. Es que la humanidad necesita el agua para sobrevivir, y por eso estas primeras civilizaciones que han marcado el mundo occidental se daban siempre cerca de fuentes de agua dulce. Esta vez, Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates. Mesopotamia se conoce como la cuna de la civilización. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Mesopotamia? Uno de los primeros sitios en la historia, precisamente por el agua, en haber desarrollado la agricultura. Y esto es clave porque cuando se desarrolla la agricultura, estamos hablando de dátiles, granos, y con los granos viene el pan, podemos hablar de sedentarismo. Ya no tenemos que movernos de un lado al otro para buscar comida. Y esto trae entonces a su vez la domesticación de diferentes animales y ahí empieza a surgir la civilización como la conocemos hoy. Entre los primeros pobladores de Mesopotamia están los sumerios y estamos hablando más o menos del año 4000 a.C. Y los sumerios son muy importantes para nosotros porque descubrieron la rueda. Literalmente se inventaron las piedras redondas, lo que giraba, clave para el transporte no tanto del hombre, pero sí de los alimentos, de los productos, para poder comerciar. También en Mesopotamia, en esta época, se dio pie a la primera escritura conocida por el hombre occidental, la cuneiforme. Se llama así porque cunes eran como pequeñas uñitas marcadas sobre plaquetas de barro. Y fueron muy importantes. Toda la historia de Mesopotamia, Babilonia, vamos a ver hasta los egipcios, de alguna manera vienen de esta escritura cuneiforme en Mesopotamia. Y les decía, se escribía sobre tabletas de barro. La cerámica de Mesopotamia también es de las más antiguas que tenemos en el mundo occidental. Y la rueda de cerámica, esa donde ponemos un pedazo de arcilla y la hacemos girar para hacer vasijas, también se la inventaron en Mesopotamia. Así es una región supremamente importante y es la región donde años después, 2500 a.C., surge Babilonia. Babilonia, hemos hablado en otros episodios, famosa por sus jardines, por sus zigurats, estas estructuras con agua, con plantas, en escalera tan maravillosas que construyeron. Pero también es importantísima Babilonia por aquello del Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos de leyes que influyó hasta las leyes que conocemos hoy en día. Habla de divorcios, del trato a la mujer, habla también de los ladrones, qué hacer, cómo manejar estos temas. El primer código de leyes en esta región que hoy es Irak, Babilonia, Mesopotamia. Y es ahí donde queda, en esta región también, Ur de Caldea. ¿Y por qué es importante Ur de Caldea en esta región?
porque ahí se dice que nació Abraham. Abraham, el padre de las 3 grandes religiones monoteístas del planeta: los cristianos, los judíos y el islam. Todos vienen de Abraham, todos originaron en Ur de Caldea, Mesopotamia, Babilonia, Irak de hoy. Calculan los arqueólogos que cuando nació Abraham, cerca de 500,000 de personas ya vivían en Ur de Caldea. Es decir, para su momento era una metrópolis, y eso va de la mano con civilización. En Babilonia encontramos, y vamos a hablar de él en otros episodios también, a Nabucodonosor II, el rey más importante que tuvo Babilonia y que controló casi todo lo que fue el Medio Oriente de su momento. Y fue también quien destruyó el primer templo de los judíos, el templo de Salomón. Es decir, ya había encuentros en ese momento entre lo que eran los judíos y la gente de la región. Pasan los siglos y luego de que Nabucodonosor controlara ese Medio Oriente, la zona de Mesopotamia vio caerse un poco su cultura, la civilización, y esto fue así hasta que nació el Islam, en el siglo VII y eventualmente en el siglo VIII después de Cristo. Cuando llegaron los Abasi y fundaron la ciudad de Bagdad, la misma capital hoy de Irak. Esta se convirtió en un centro cultural muy importante para los árabes, pero sobre todo importantísima para los musulmanes. Fue el epicentro de los califatos, es decir, donde estaba el epicentro de la religión. Los grandes teóricos que podían interpretar al Islam según la tradición sunita, que es la que se desarrolla en Irak, es decir, cuando son los ayudantes de Mahoma, su Sanedrín, su gente cercana, los que dicen cómo interpretar el Islam y no su familia. Estamos hablando de los sunitas, y ellos tuvieron su sede en Bagdad. Y este se convirtió en el epicentro de la religión, pero también de la ciencia y de muchos descubrimientos por cerca de 500 años. Y es que tenemos que en los califatos en Bagdad se hablaba de álgebra, se hablaba de geometría, de astronomía. De los mejores médicos que tenemos en la historia estaban en Bagdad. De ahí salieron, por ejemplo, las grandes expediciones que eventualmente llegaron a Andalucía, a España, y llevaron la cultura que ellos habían salvado. Esto es supremamente importante. Ellos habían retomado todos los grandes textos de los griegos y los habían traducido, y así es como nosotros conocemos hoy en día la cultura griega y cómo esta llegó a Andalucía, y entre los primeros idiomas a los que se tradujo lo que eran estos grandes textos griegos está el castellano. Entonces, este califato de Bagdad fue supremamente importante para la cultura, para la religión, para la hegemonía que mantuvieron en el Medio Oriente. Pero, y es más, cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra califato, a ustedes les debe sonar por el siglo XX. Cuando hablamos del califato invocado por grupos islamistas como símbolo de una unidad islámica global. Y este viene precisamente del califato de Bagdad, esa idea. La idea de que haya un Sanedrín, un grupo de expertos en religión que gobiernen de acuerdo a esas tradiciones sunitas de los islámicos. Y por eso, ISIS no es ningún misterio que nazca en Irak, sobre todo cuando Irak se queda sin jefe, sin acéfalo, y se pierde un poco estas tradiciones luego de la muerte de Hussein, que dejó un vacío de poder enorme. Por un lado, fue una maravilla que ya no tuviéramos un tirano ahí, pero por otro lado dejó un vacío de poder. Y esto ISIS lo retomó diciendo: vamos a recuperar la época del califato en Bagdad, la época de los grandes sabios que dirigían el mundo desde Bagdad. Bagdad ha tenido que soportar a lo largo de su historia mucha muerte, destrucciones a lo largo de los siglos, pero también a lo largo de los últimos años.
Fue capital de uno de los grandes imperios del mundo, Mesopotamia, Babilonia, del Califato. Fue una ciudad supremamente rica, orgullosa y arrogante en el planeta durante más de medio milenio. Fue el lugar donde, como hemos dicho, se inventó la rueda, la escritura, el riego, por eso los zigurats y su arquitectura siempre tiene matas, donde se desarrolló la agricultura moderna, la cría de animales y las narraciones que eventualmente se reescribirían muchas veces en las escrituras de los judíos, proporcionarían la base para el Antiguo Testamento cristiano. Todas ellas vienen de Mesopotamia, de Ur de Caldea con Abraham. Narrativas e historias que hoy, en el siglo XXI, siguen dando forma al mundo de que conocemos. Y les cuento, se ha excavado mucho para tratar de entender estas civilizaciones anterior a lo que conocemos hoy, pero solamente se ha excavado en los últimos 200 años. Y ahí hemos encontrado varios artefactos muy interesantes que corroboran en parte lo que dice la Biblia, autores griegos y romanos y grandes poetas que nos contaban las historias de este lugar. Pero, les cuento, una de las grandes tragedias que ha tenido la zona y en Irak ha sido precisamente el saqueo de todas estas excavaciones en las últimas décadas. El saqueo del Museo Nacional de Bagdad, que tenía todos estos artefactos que muestran la historia de Mesopotamia y del Califato de Bagdad, se han perdido en las últimas 2 décadas con la guerra, con las invasiones, con el desorden que reina en esta tierra que hoy parece ser tierra de nadie. Es un país que parece estar a la deriva y expuestos a otros como Irán, como Occidente, Estados Unidos, una tierra de nadie en una zona que es muy importante y que, como decíamos, está expuesta hoy a toda clase de conflictos, una zona altamente convulsionada. Y, aunque podamos creer que realmente Irak no tiene mucho que ofrecernos, más allá de todo ese petróleo, porque sí, tiene mucho petróleo, en el imaginario de los iraquíes, les cuento, está la idea de que ellos fueron una de las primeras grandes civilizaciones que conocemos y ellos no lo olvidan y sueñan con ser grandes otra vez.